¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos en La Paz, me acabo de instalar en un nuevo lugar porque, como bien sabéis, soy nómada. Esta va a ser la oficina para los próximos días. Hoy es viernes, ya casi por la tarde. Sábado, domingo para que esté el capítulo. Esperemos que sea suficiente. En cualquier caso, me voy a dar una ducha, me voy a comer y ahora nos vemos. Bien, ya estamos de nuevo. Mirad, para explicaros bien el capítulo de hoy, creo que nos tenemos que ir al mapa. Y lo voy a poner ahí en la pared. Bueno, vamos allá. A los que seguís bien de cerca este canal, no sé si os acordáis del mapa del anterior capítulo, hicimos esto, no sé qué, no sé cuántos, y terminamos aquí, en San Ignacio. Aquí. Bien, el capítulo de hoy empieza más o menos aquí. Una de las muchas particularidades que tiene la Baja California es la diversidad de paisajes en pocos kilómetros. Por un lado, sus dos costas, bien diferentes entre ellas, y por otro, una cordillera que atraviesa la península de norte a sur y que es atravesada a su vez de este a oeste por diferentes carreteras o caminos de tierra. A estos últimos, en Baja California Sur, se les conoce como brechas, y los hay de diferentes tipos de dificultad. Arrancamos el capítulo de hoy en una de estas brechas, camino de la Misión de San Javier. La cosa es que desde que salí de Guerrero Negro fui costeando por el Pacífico y de repente se levantó mucho viento que sigue durando hasta ahora. Entonces ni podía grabar a gusto con el dron, ni me podía grabar a mí hablando porque era incómodo, apenas he conocido gente. Entonces han sido unos días muy moteros. Atravesé todo el desierto de Vizcaíno, que fue impresionante. Hay veces en un viaje en las que no pasa nada. Son días de viaje interior, de disfrutar, principalmente de pensar y de observar. Pero a pesar de que no pasó nada, no quería dejar olvidadas en el disco duro las tomas del camino que me llevó, desde San Ignacio hasta San Juanico, atravesando el desierto casi siempre pegado a la costa y por una pista que a lo largo de la jornada tuvo diferentes tipos de firme. Primero, una impresionante planicie a través de un salar. Después apareció nuestra querida arena rodeada de nuevo de cactus gigantes. Finalmente la pista se convirtió en un pedregal que me llevó enfilado hasta mi destino, San Juanico, un lugar que tenía rotulado bien gordo en mi mapa, pero que por alguna razón, que solo el guionista conoce, esta vez no era para mí. Hace mucho viento para acampar en la playa. Voy a ver si veo un hotel que esté barato, si no me voy. Estoy como con ganas de avanzar. Y así hasta que llegué ayer a San Juanico, que era un sitio que tenía en el punto de mira para quedarme un día o dos, porque es un sitio muy bonito, y efectivamente es muy bonito. Pero estaba imposible, o sea, mucho viento, no podía alquilar material de kitesurf, que bueno, pues si hay mucho viento y hago kitesurf, soy feliz, pero no podía hacer kitesurf, no había mucha gente. Total, que he decidido seguir. Entonces lo bueno que tiene la Baja es que tienes muchas opciones y con pocos kilómetros de distancia. Esto es la península de Baja California, entonces tienes el Pacífico en un lado, el Cortés en el otro,
y en el medio hay la cordillera. Siempre tienes dos opciones, o tienes la opción de ir costeando más bien por este lado o más bien por el otro. Y luego lo que hay es la opción de cruzarse de lado a lado por lo que se llaman brechas. Entonces he decidido cambiar el plan y me estoy cruzando al otro mar, en lugar del Pacífico, al mar de Cortés, y me voy a un sitio que se llama Loreto, una ciudad. Voy a buscar ahí un alojamiento donde estar 2 días o 3 editando y voy a editar allí en lugar de editar por aquí. Así está el tema, chavales. Ahora vamos a ver una misión muy antigua de San Javier, de las más antiguas que se conservan en la Baja California. Y nada, estoy muy contento. La pista nos lleva hasta San Javier, misión fundada por los jesuitas en 1699. El edificio actual fue construido en 1744 y por su belleza arquitectónica se le considera como la joya de las misiones de la Baja California. ¿Y es la más antigua de toda la Baja? Esta es la segunda misión, está conservada originalmente así, no se la en construcción, no se le ha remodelado nada. ¿Cómo es su nombre? Jorge Guadalupe Fernández. ¿Y usted vive aquí todo el año? Sí, aquí estamos viviendo todo el año aquí. Jorge es el jefe de la misión. Aquí estamos a cargo de la misión, aquí estamos cuidándola, que está al 100%. ¿Y qué se hace aquí? Aparte de cuando se van los turistas, ¿qué hace usted? Aquí se trabaja en lo que es la agricultura, la ganadería. Aquí contamos con un manantial que nos cruza de aquella parte del lado de allá y corre por toda lo que es la parte de las huertas hacia adentro, y ahí tenemos 2 pilas de agua también que abastecen a las huertas aquí de más abajo. ¿Y eso está hecho por los misioneros? También sí está hecho por los mismos misioneros también. ¿Y tenéis electricidad aquí? Sí, tenemos aproximadamente unos 8 años con la corriente. Que llegó aquí la electricidad. Ajá, sí. ¿Internet? No, internet no. ¿Y está usted casado? No. ¿No todavía? No, todavía no. ¿Y qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hace? Aquí en lo que es, nos vamos a lo que es al campo, a lo que es a trabajar, a limpiar. Pero digo el tiempo libre, hombre. El tiempo libre, ¿no? Pues nos vamos al pueblo a dar la vuelta, a echarnos unas heladas por ahí. Qué placer, de verdad. Echamos un pulso, parece que estás fuerte tú, ¿no? Ahí. ¡Vamos! Joder, Jorge, qué bien coméis aquí con la huerta. Bueno, chavales, vamos a dar por concluida esto. Estamos muy a la sombra, ¿no? Yo creo que vamos a dar por concluida la misión y nos vamos a ir a Loreto. Ok, no, hoy dormimos en Loreto. Loreto fue la base desde donde se expandió el sistema misional español para evangelizar el resto de la península y desde donde parte el conocido como Camino Real. Para nosotros supone una oficina temporal más donde editar unos días antes de seguir el camino hacia la paz. Último día, guionista mediante, hasta la paz. Nos enfrentamos al último día de recorrido antes de llegar a La Paz y por una nueva brecha que nos va a llevar hacia el mar de Cortés. Esta vez las noticias sobre la pista son contradictorias, así que vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, es el momento clave del día, porque por ahí se seguiría hacia la carretera y ahí a La Paz, y por aquí se va a lo que llaman aquí la brecha. Pues hombre, me apetece mucho, pero puede ser berenjenal. Es que cada persona te dice una cosa. Marco, hablé con él ayer y me dijo que tranquilo, que probablemente esté bien. Poncho me dijo que regulero.
Y el señor de la misión, que acabo de hablar con él, me ha dicho que está muy mal. Conclusión, pues vamos, ¿no? Así que vamos a comernos unos pistachos. Ya sé que me los estoy comiendo yo solo, pero yo hablo en plural, porque me siento muy acompañado. Así que nos comemos los pistachos, bebemos un poco de agua y ¡pum! Todo va a salir bien. Todas las pistas que cruzan de costa a costa, las que yo conozco, suelen ser espectaculares. Pero la de hoy, ya veréis, creo que se lleva el número 1. Pues está siendo bastante llevadero. Dentro de lo que cabe está mucho mejor de lo pensado. Está bastante... Yo creo que pasan una máquina cada X tiempo y lo alisan. Bueno, el sitio es increíble, ¿no? Es que hay un río y cada vez que pasamos por encima del río se hacen estos como oasis y es que es espectacular. Los verdes con los marrones. Está siendo muy motero el día, como toda la Baja, la verdad. Bueno, chavalería, ¿qué os parece la Baja California? Hombre, motera es muy motera. Love is free, then time will tell if we all doing well. El último tramo es simplemente impresionante. La pista serpentea a través de la parte más abrupta de la cordillera hasta que de repente al fondo aparece el Mar de Cortés, ese que siempre parece un enorme lago azul. Finalmente, la mayor dificultad del día radica en bajar. Tan solo van a ser 6 kilómetros, pero con rampas que superan el 25%, ropa suelta como firme, por decir algo, y con 300 kilos de moto y equipaje empujando. Una risa. El camino nos lleva ya tranquilos y siempre costeando hasta nuestro destino. Ha sido un día muy intenso, muy de viaje, sin mayor preocupación que la de mantener la moto vertical y no estamparse contra el suelo. Con la última luz llegamos a La Paz, donde pararé unas semanas hasta que el último plano, este que estáis viendo, esté editado. Gracias amigos, han sido muchas horas de edición, no he llegado el domingo, ha sido el lunes, pero por fin ya estoy al día, ya no me queda ningún material por editar. Nos vemos la semana que viene, espero que sea el domingo, pero ya veremos. Arranco el viaje de nuevo mañana y vamos a ver qué me encuentro. Gracias de verdad, gracias por estar ahí. Ya somos 55.000, gracias a todos por compartir, por gustar, por convencer a vuestros cuñados y a vuestros sobrinos. Necesitamos ser muchos más para que esto sea sostenible, pero de verdad, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.